buenas tardes. Hoy vamos a tener el programa número 18. Vamos a estar hablando de las 7 prioridades en el sistema de educación nacional, cuáles son y cómo podemos aplicarlos o llegar a ellos. Tenemos como invitado a Josefina Vigil. Ella es cientista social y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y actualmente se desempeña como especialista regional de programa de capacidades LACBRETS, que trabaja en 8 países de América Latina y el Caribe. También es investigadora principal del Centro de Investigación y Acción Educativa Social CIACES, del cual es cofundadora, investigadora asociada del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica INCA de la UCA y como docente en la Maestría en Educación y Aprendizaje de la Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua. También vamos a tener a Rafael Santiago Mesa Duriez, docente de la Universidad Centroamericana para el Departamento de Educación, maestrando del programa en Educación y Aprendizaje de esta casa de estudio. Él es investigador asociado también de CIACES, se ha desempeñado como investigador independiente en el área de lectoescritura inicial desde el 2018 hasta la fecha. Ha apoyado a Red Ley y al programa de capacidades LACBRETS como tutor académico de los cursos regionales sobre fundamentos de la ley y comprensión lectora. Muchas gracias, bienvenido por estar en este espacio, Contexto. Gracias a ustedes y muy contento de estar aquí. Claro que sí. La educación es uno de los temas, si no primordial, para mí el primordial. Creo que para Nicaragua la educación es el futuro, es el ahora, es el mañana y también ha sido el después, porque de acuerdo al tipo sistema educativo que hemos tenido como nicaragüenses sabemos hacia dónde vamos y nos podemos medir como población. En CIACES crearon 7 prioridades, un plan de 7 prioridades para aplicar al sistema de educación. Fuera de cámara estábamos hablando del bono demográfico, ¿verdad? Que es algo importante y creo que es algo relevante que como población debemos saber para saber en qué situación nos encontramos ahorita y hacia qué situación podríamos encontrarnos, ¿verdad? Nosotros aquí en Contexto abrimos la participación ciudadana y siempre estamos recibiendo mensajes y consultas de nuestros participantes pues, y observadores. Nos gustaría saber cuál es el contexto actual en el que se desarrolla hoy la educación en el mundo y también con una comparación a nivel local centroamericano de la educación de Nicaragua versus los otros países de Centroamérica. Bueno, voy a comenzar yo. Vamos a trabajar en sintonía, Rafael y yo. Voy a comenzar. Es un contexto completamente cambiante y es un contexto impredecible. Estamos viviendo procesos que están poniendo en juego las bases en que se ha sustentado la civilización tal y como la conocemos actualmente. Esas crisis las estamos viendo por todos lados. Es una crisis que puede ser caracterizada desde el punto de vista económico, pero que también afecta el punto de vista político, que es lo que se llama ahora la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial implica el momento de la humanidad en donde una buenísima parte de los trabajos van a ser hechos de manera automática. Es decir, es la digitalización, la automatización y la robótica que entran al mundo laboral y con ello cambian las relaciones de las personas, las relaciones laborales, la manera en que te ganas la vida, la manera en que estudias, la manera en que funcionan los países y las sociedades. La velocidad con la que se produce el conocimiento en estos años hace que el mediano plazo ya no sean 50 años, sino 5 años, dicen especialistas. Pero también hace que haya un conjunto de carreras y de profesiones que ya no tengan viabilidad, que ya no sean viables. Hay un estudio muy reciente que se hizo que dice que en Centroamérica el 65% de los empleos van a desaparecer, porque van a desaparecer las profesiones. Entonces, lo que antes te decían, no estudies eso, porque eso no te va a dar de comer, estudia esto, no necesariamente sigue funcionando. Hay muchos estudios que dicen que hay 12 ámbitos de carreras que son las que no van a desaparecer y sobre todo son aquellas que no pueden ser sustituidas por un robot. Si vos haces una tarea en donde tenés que repetir más de 10 veces la misma operación, muy probablemente tu tarea va a ser automatizada.
Entonces, estamos hablando de un mundo en el marco de la gran revolución industrial, que también está produciendo un conjunto de problemas. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora con la crisis del coronavirus. Porque este mundo interconectado, este mundo donde en horas podés estar de un lugar al otro, este mundo donde la gente se mueve, pero también sobrepoblado, con un destrozo total del medio ambiente, también está provocando estas epidemias, estas pandemias que están alterando y van a alterar la manera en que nos relacionamos y vivimos. Un segundo elemento importante es que en el que se da la educación en Nicaragua y en Centroamérica en particular es el bono demográfico al que vos mencionabas. Ya en el año 2006, es decir, hace 14 años, en CIACE sacamos la primera edición de las 7 prioridades, antes de que llegara al gobierno de Daniel Ortega, y dijimos cuáles son las 7 prioridades ineludibles para cualquiera que llegue al poder en Nicaragua. Y uno de los temas que sacamos a relucir en ese momento es que Nicaragua estaba cambiando demográficamente, y por primera vez en la historia, la mayor parte de la población iba a ser una población en edad de trabajar, era la población de 12 años y más, y no la población en edad de dependencia. Eso es un fenómeno que en los países asiáticos les permitió crecer económicamente mucho, complejizar sus trabajos por la vía de una educación de mucha calidad. Entonces dijimos, ojo, comenzamos el bono demográfico, necesitamos mejorar la calidad de educación, necesitamos mejorar las alternativas de formación para el trabajo, necesitamos mejorar la formación universitaria para formar a personas que puedan, por la vía de emprendimiento, por la vía de trabajo, ir cambiando la matriz productiva del país, acompañando esto de recursos que pudieran cambiar esa matriz productiva. Pero ¿qué nos encontramos, María Ángeles? Que el bono demográfico va a terminar en el año 2033 para Nicaragua. O sea, tenemos solo 13 años de bono demográfico. ¿Y qué hemos hecho? Poquísimo. Y pudiera decir nada en esa materia. No se ha mejorado en nada. Y el tercer elemento que caracteriza la educación ahorita es la crisis político-institucional de Nicaragua, que es la peor crisis político-institucional que ha vivido el país en tiempos de no guerra. Porque no puedo decir que este es un tiempo de paz, pero en tiempos de no guerra, o en donde solo la guerra la están haciendo de un lado y no del otro lado. Entonces, en un momento en donde se demolieron las instituciones, en donde no hay Estado, en donde los ciudadanos no podemos recurrir a nadie para poner una queja, en donde viene el coronavirus y no hay una instancia que pueda poner las normas que el país necesita para controlar esta pandemia como lo están haciendo otros estados. Entonces, ese es un marco en donde se está dando la educación de constantes cambios y de una situación de complejidad que está moviendo las bases en que está sentado el mundo. Y por tanto exige de la educación la construcción de conocimientos distintos a aquellos que establece el currículum nacional de la educación básica media y superior de Nicaragua. Y lo que están haciendo las universidades está desfasado totalmente. Yo dejo a Rafael, si querés un poco mencionar el tema, para no hablar tanto yo, de la región, cómo nos comparamos con relación a la región. Sí, bueno, ahí en ese particular, el informe de Estado de la Nación, el último que se sacó, creo que fue en 2016, ¿verdad? Hacía una clasificación de los sistemas educativos en Centroamérica, y resulta que dadas las particularidades de nuestro sistema, nosotros nos encontrábamos en un sistema de carácter incipiente, en un sistema que sus prioridades son ampliar el acceso con equidad, en donde se tenía que invertir para también garantizar una cobertura, pero una cobertura verdadera que nos permitiera no solo alcanzar, digamos, matrícula universal, pero que además pudiéramos tener altos niveles de retención, porque actualmente resulta que tenemos una matrícula de primaria que, a ver, podemos estar por encima del 90%, pero luego cuando se termina, los niños que verdaderamente, y las niñas que terminan la primaria, está por encima del 60%, es decir, es una cantidad enorme de deserción. Entonces, por ahí es donde se empieza, digamos, esas son las características de nuestro sistema, y si uno lo compara o lo contrasta, por ejemplo, con Costa Rica, que ya es un sistema que está más consolidado, en donde ellos tienen que reforzar o tienen desafíos, claro, pero son desafíos del siglo XXI. Nosotros seguimos enfrentando desafíos del siglo XX.
ojalá del siglo XX. Y XIX. Exactamente. Entonces, es una situación bien compleja que se puede referir, por ejemplo, en los datos de inversión que se tiene por estudiantes de secundaria. En Costa Rica, por ejemplo, se invierte poco más de $2.000 al año por estudiante de secundaria. Aquí nosotros invertimos poco menos de $200 al año. Entonces, eso nos dice a nosotros cómo estamos verdaderamente. Y es una situación que uno vive, por ejemplo, en las concepciones que se tiene alrededor de cómo enseñar. O sea, muchas veces seguimos pensando que enseñar en la escuela es, bueno, aprendete que 2 por 2 es 4, pero es decir, hay todo un proceso de las matemáticas precisamente para desarrollar esas habilidades que plantea la profesora Josefina en este caso, es decir, poder ir más allá de lo conceptual o lo declarativo, sino ir a esa posibilidad de pensar, de construir tu identidad, de saberte un ser humano en una sociedad que vive cambiando constantemente. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque con mi poca experiencia profesional me he dado cuenta de que, por ejemplo, en Guatemala, los profesores en las universidades tienen grados de doctorado y están dando clases con artículos de investigación publicados en revistas indexadas y un nivel increíble. Y aquí me da mucha risa porque seguimos teniendo en las universidades, por ejemplo, profesores de folleto. Sí. Ya, entonces es una cuestión que es decir, hombre, si Guatemala está para allá, ¿no? O sea, no está tan lejos. ¿Por qué Guatemala sí y nosotros no? Yo creo que eso habla mucho de las prioridades que, o de la declaración de intenciones que tiene el poder alrededor de la educación. Yo recuerdo que, como hablamos, creo que 2011, 2012, 2010, hubo un llamado de emergencia de las Naciones Unidas hacia muchos países, entre ellos nosotros, Nicaragua, que no le estábamos dando la prioridad a la educación porque esa generación es la que iba a lograr que en 20 años, 30 años sacase de la pobreza o de la situación de subdesarrollo al país, y no se hizo en su momento. Y pero ahora, María Ángeles, Nicaragua no cumplió los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2015, que eran objetivos básicos. Ni siquiera había un objetivo de calidad en eso, y Nicaragua no lo cumplió. Y ahora hay nuevos objetivos para el año 2030, que quién sabe si Nicaragua los va a cumplir, porque si seguimos como estamos no vamos a cumplir nada. Porque Nicaragua está estancada en materia educativa, no está haciendo lo que tiene que hacer, está completamente reprobada en materia educativa. Y eso, claro, se da de acuerdo a, pues un poco yo creo que la técnica o estrategia de nuestro sistema gubernamental es no educar, claro, porque para poder manejar. Sí, claro. Sí. Pero eso también, es decir, es no educar, mantener en la ignorancia, porque es el modelo preferido para ellos, para mantener con este régimen populista, en donde lo que tienen o quieren tener son clientes y no ciudadanos, y gente que agradece favores y no se sabe personas con derechos, pero eso no es sostenible. Claro. Es decir, eso en el marco de la cuarta revolución industrial, en el marco del contexto internacional en el que vivimos, no permite que el país pueda medianamente vivir. Es decir, es contra la propia sobrevivencia del país. Y lo estamos viendo, yo creo que un poco ahora. Nicaragua no ha llamado a la emergencia de cuarentena, ¿verdad? Con lo de la pandemia, que es el COVID-19. En dado caso que se llegase a llamar, ¿cómo Nicaragua saldría adelante aislada? O sea, ya Costa Rica no está cerrando, pues no está cerrando, Costa Rica está cerrando sus fronteras para su protección. Claro. Honduras cierra sus fronteras para su protección. O sea, todos los países cierran sus fronteras. Y Nicaragua las abre para un crucero donde ni siquiera sabe quiénes vienen y expone a unos niños y a una familia. Así es. Entonces, ¿cómo va a ser posible con el mismo, o sea, viendo la educación en sí, si nos terminamos de aislar como nación? ¿Cómo Nicaragua va a salir adelante sola? Imposible. Esa es una de las preguntas más difíciles y reales que tenemos. Sí, en este manicomio en el que vivimos, porque no hay una... O sea, hay muchas personas que están hablando de cuál es lo que subyace, cuáles son las intenciones que subyacen a este manejo del coronavirus. Y la mayor parte de las personas o de estos expertos dicen que hay dos cosas. Hay mucho de locura, pero por otro lado hay una lógica económica maldita, claro, que lo que piensa es que haya un pico, que mueran los que van a morir, que se desarrolle inmunidad los demás, y entonces
no hay recesión económica, pero declaramos pandemia y vienen de nuevo los préstamos de los organismos financieros internacionales. Eso está bien desarrollado en muchos artículos porque con diferencias honorables en el Reino Unido se está acusando al primer ministro de estar no controlando la pandemia para lograr pues que se mueran los que se van a morir y que logren desarrollar inmunidad los que van a lograr la inmunidad para no afectar la economía, pero eso es criminal. Y eso es imposible. Y la inmunidad no se crea en un mes. No, además, el desarrollo de anticuerpos es en contra de la ética, en contra de todo. O sea, hay mucho de locura, pero también hay mucho de del crimen de lesa humanidad. Claro. ¿Verdad? CIACES construyó un proyecto de 7 prioridades, ¿verdad? Sí. Habíamos hablado. Me gustaría que nos las comentaran. Yo las resumí rapidito, ¿verdad? Solo con el título: el acceso a la educación, igualdad versus equidad, la formación de los maestros, o sea, quién enseña, cómo enseña, la calidad según los estándares internacionales, centroamericanos, locales, regionales, reformar la educación, la media y la técnica. Creo que se deja muy por de lado la educación técnica y también creo que es una de las soluciones en el mundo. En Italia lo vimos hace 20 años, que 30 años que le metieron a la educación técnica y le ha servido muy bien como país en medio de la crisis que ellos tuvieron. El aumento de la inversión de la educación, por supuesto. La reorganización del sistema educativo, o sea, cómo está actualmente y cuál debería de ser o cómo debería de evolucionar, y las evaluaciones periódicas, tanto al sistema como a los docentes y a la estructura. Yo voy a dejar a Rafael que aborde la primera, pero solo quiero decir que estas prioridades que nosotros proponemos lo hacemos a partir de un análisis del sistema educativo que tenemos desde hace 25 años. O sea, ese sistema educativo lo hemos analizado a lo largo de los años y a partir de ese conocimiento del sistema educativo y de sus problemas es que identificamos cuáles son aquellas necesidades fundamentales. Claro que hay más, María Ángeles, y los nicaragüenses siempre tenemos la tendencia a hacer unas listas inmensas y pueden haber 50. Pero el tema nuestro es decir, cuáles son las prioridades catalíticas, es decir, cuáles son aquellas prioridades que resolviéndolas se resuelven muchas otras. Entonces son prioridades no porque no hayan otras, sino porque estas son más importantes que las otras. Y porque estamos en un país que tiene pocos recursos y tenemos poco tiempo. Entonces necesitamos meterle a estas 7 prioridades para poder salir adelante en el tiempo que tenemos, porque esto es una bomba de tiempo. Nicaragua en 13 años va a ser un país envejecido con personas que no ahorraron, que no cotizaron al seguro social en el marco de una revolución industrial en su apogeo. Imagínate lo que va a pasar en este país cuando cierren las primeras 2 zonas francas. ¿Cómo? ¿De dónde ese periodo se va a reconvertir en algo distinto con el sistema educativo que tenemos? Entonces, por eso es que seleccionamos 7 prioridades. Y la segunda cosa que te quiero decir antes de que hable Rafael es que hay una condición de posibilidad para esto. La educación nicaragüense no se puede mejorar, ni estas prioridades se pueden aplicar si no se resuelve la crisis político-institucional del país y se regresan las libertades y la democracia. O sea, una condición sine qua non es que en este país hayan elecciones libres y democráticas y que haya un gobierno de transición que tenga la capacidad y la legitimidad para llevar adelante estas prioridades. El sistema educativo actual no puede, está incapacitado de hacerlo porque ni tiene el interés, ni la posibilidad, ni está estructurado para hacerlo. O sea, esta crisis primero hay que resolverla. Y el segundo elemento es que en el marco del gobierno de transición, es decir, cuando hayamos salido de la crisis, se hayan restituido las libertades y se haya terminado el estado de sitio de facto que vivimos actualmente, con un nuevo gobierno hay que establecer un gran diálogo nacional con una metodología adecuada para que haya un gran consenso sobre cuáles son las prioridades y que todo, Estado, sociedad civil, ONG, empresas, empujemos en la misma dirección las prioridades educativas. Esos son como los prerequisitos. Perfecto. Sí, y yo solo antes de entrar de lleno también, solo quisiera agregar también de que es importante en el marco de ese diálogo que haya un consenso respecto a la visión de país que se quiere construir,
porque de ahí es donde va a salir toda la política educativa, conforme una visión de a dónde nos situamos de aquí a los 20, 30, 40, 50 años. Entonces creo que eso también, solo para agregar, me parece que es fundamental. Así es. Ahora bien, en lo que se refiere al primer punto de las prioridades, o la primera prioridad más bien que se definió, el acceso con equidad, porque yo creo que una de las cuestiones que tenemos que interiorizar todos los y las nicaragüenses es que igualdad no es lo mismo que equidad. Sí. Actualmente nosotros tenemos una política educativa, entre comillas, que está muy abogada hacia la igualdad, es decir, vamos a dar lo mismo a todos. Y eso se ejemplifica en el adagio de un viejo ministro de Educación, que él decía que su sueño era, por ejemplo, de que un niño en Managua estuviese aprendiendo exactamente lo que tendría que aprender un niño en Mulucucú, por decir algo. Lo que es absurdo. O sea, es un sinsentido porque son contextos, son realidades, aunque estén en un mismo país, muy diferentes, muy distintas, y las necesidades son diferentes. Entonces, ¿qué significa la equidad? La equidad trasciende de esa concepción de igualdad que está muy presente todavía en nuestra documentación curricular. Pero ¿qué es lo que nos dice la equidad? Hay que ajustar nuestros procesos de enseñanza a las necesidades que tienen nuestros niños y nuestras niñas, nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que saber quién necesita un poco más, quién necesita un poco menos. Necesitamos saber quién va más avanzado para seguirle ese ritmo y que tampoco se quede estancado, por ejemplo. Pero necesitamos saber quién necesita más para darle más andamios, más apoyos, más refuerzos si se necesita. Entonces, también saber de que los contenidos, desde una lógica de equidad, nunca van a ser los mismos. Es decir, si yo me baso en las necesidades e intereses de aprendizaje de los niños y de las niñas y de la diversidad cultural que existe en el país, yo no puedo estar brindando los mismos contenidos a cada rato. No puedo dar los mismos contenidos si, por ejemplo, estoy en el Pacífico o estoy en la costa Caribe. O sea, eso cambia. Entonces, comprender el acceso con equidad implica comprender de que hay distintos tipos de apoyo y andamios que se tienen que dar. Y sobre la base de eso, entender de que a veces va a tocar quizás darle un poco más a la persona que más lo necesita. Entonces, esa es la lógica con la que se pretende instaurar el principio de equidad. Un ejemplo de cómo ese tema de la equidad es fundamental es con la famosa merienda escolar. Fue muy documentado cómo muchos chavalos a los que se les daba esa famosa merienda escolar no la querían, entonces se encontraban en las calles los paquetes de comida que se entregaban. Entonces esas personas necesitaban, por ejemplo, esas meriendas escolares. ¿Y qué pasó con los que sí la necesitaban? Ahora, yo anteriormente hablaba sobre la matrícula que es casi universal, 90% o más. Ajá, pero ¿quién es ese 10% que queda afuera? Porque si, por ejemplo, vos vas afuera y pasas por los semáforos del Guanacaste, vas a encontrar un montón de niños ahorita en horario de escuela que no están en la escuela, no están. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es ese 10% que queda afuera? Entonces, todos esos elementos son los que la concepción de equidad con la que se tiene que construir toda nuestra política educativa contempla, analiza, y no es fácil, no es sencillo, pues, porque implica trascender de un modelo que se sigue manteniendo, se ha mantenido durante muchos años, pero que evidentemente ya está desfasado. Una concepción que está desfasada, incluso no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales como UNESCO, y precisamente la lógica de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 implican eso, implica trascender de esa noción de igualdad hacia una en donde nosotros verdaderamente construyamos educación con equidad. Y eso ahí es importante porque el gran problema es que cuando vos no pensás de manera diferenciada, entonces tenés un mismo modelo para todo el mundo. Entonces tenemos desde antes de que llegara el gobierno de Daniel Ortega la misma tasa neta de escolaridad para primaria, es decir, la matrícula no ha crecido, no es cierto. Ese mismo 10% está fuera de la escuela. ¿Por qué está fuera de la escuela? Porque esa estructura escuela no es pertinente para ellos. Porque un niño de los semáforos se rige con el tiempo con que cambia la luz del semáforo. Y la escuela pretende tenerlo 45 minutos sentado y copiando del pizarrón. No es pertinente ese modelo. Tenemos que encontrar modelos distintos para llevar la educación a esos niños si queremos aumentar el acceso.
La segunda prioridad es la formación docente con calidad. Nosotros, no hay un factor más importante que el factor docente. Un docente con calidad hace toda la diferencia. Un docente que no es formado con calidad lo que hace es reproducir sus carencias entre sus estudiantes. Por ejemplo, y sucede, un docente que no lee fluidamente y que no lee comprensivamente está enseñando a leer con las mismas debilidades que él tiene. Entonces nosotros necesitamos priorizar la formación docente, sacarla del nivel donde se encuentra. La formación docente para primaria en este momento es de nivel secundario y lo hace el Ministerio de Educación. Necesitamos llevarla a nivel terciario, necesitamos mejorar, fortalecer esa formación y la formación inicial sobre todo, que es la más efectiva. Cuando nosotros formamos en servicio es mucho más cara y mucho más inefectivo que antes. Solo para ponerte un ejemplo rápido, el gobierno, por ejemplo, hace unos años estaba impulsando un programa de primaria acelerada y secundaria acelerada. ¿Y a dónde iban a parar los egresados de ese programa? A la escuela normal. Pero no una normal, ni siquiera una normal regular, sino una normal sabatina. ¿Y a dónde iban? A dar clases. Entonces, estos muchachos, con todos los déficits de formación que tenían, de su formación básica y de su formación con maestros, iban a dar clases y a impartir una educación que estaba reproduciendo la pobreza y la desigualdad. Ese es el gran problema. Entonces necesitamos mejorar la formación docente. Nuestro documento, que los invito a consultar en la página web de CIACES, que es www.ciaces.org, dice un conjunto de elementos puntuales de cómo realizar cada uno de estos elementos en la práctica. El tercer planteamiento que nosotros hacemos es mejorar la calidad de la educación usando estándares internacionales. Cuando estamos hablando de estándares internacionales, estamos hablando de lo que la evidencia internacional dice que es importante que los niños y las niñas aprendan. Nuestro currículum está lleno de contenidos conceptuales. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso tal. ¿Qué pasó después con el niño? Se le olvidó, aunque haya sacado 100 en el examen. Eso no es importante en el mundo actual. Hay unas habilidades básicas de aprendizaje que tienen que ver con lectura comprensiva, con escritura creativa, con búsqueda de información, con saber cómo investigar, con pensamiento lógico matemático, con habilidades afectivas, con inteligencia emocional, que es tan importante en el momento actual y siempre. Tiene que ver con pensamiento lógico, tiene que ver con pensamiento inferencial, tiene que ver con saber hacer preguntas para encontrar respuestas, con saberte mover en el mundo digital. Es decir, hay un conjunto de estándares internacionales de calidad que tienen que estar incluidos dentro del currículum nacional y que no tienen que ver con que vos estés en Finlandia y no en Nicaragua, sino que si queremos ser viables como país, lo tenemos que hacer y es posible hacerlo. Leer comprensivamente, por ejemplo, es una habilidad fundamental y hoy nos encontramos estudiantes en la universidad que no leen con comprensión y maestros que están dando clases que no leen con comprensión. La cuarta de las prioridades que nosotros proponemos tiene que ver con la educación secundaria y técnica. Tenemos que aprovechar los 13 años que nos quedan de bono demográfico. Necesitamos mejorar, reformar la educación secundaria y repensar la educación técnica. Y eso lo tenemos que hacer en conjunto con los emprendedores, en conjunto con los empresarios, de tal manera que el país pueda producir el tipo de profesional que necesita la base productiva para el desarrollo de la base productiva sostenible del país. Ese es una prioridad sine qua non. De por sí tiene que haber una alianza, como estás diciendo, entre emprendedores, empresarios y gobierno. Así es, totalmente. Digamos, el INDE, nosotros aquí tuvimos a Jimena, y Jimena nos habló un poco de los programas que tiene el INDE para emprendedores o para nuevos pequeños empresarios, o para las MIPYME. Exactamente. Que es ahí donde está la masa de trabajadores que mueven, siento yo, que usamos mucho, que mueven el país. Y es donde donde se tiene que dar esta alianza. Que es lo que planteaba Rafael hace poco. Necesitamos tener claro cuál es el país que queremos construir y entonces a qué educación va a servir ese país. Pero yo te voy a poner un ejemplo. La Ley General de Educación que se aprobó en el año 2006, después de que hicimos miles de aportes que no tomaron en cuenta la Asamblea Nacional, establece como años de escolaridad obligatorios 7, los 6 años de primaria y el tercer nivel de preescolar, cuando en toda América Latina son al menos 12 años de escolaridad, que es establecido por la CEPAL como el umbral educativo mínimo para salir y mantenerte fuera de la línea de la pobreza.
tenemos los indicadores de un panel de medición de hogares que hace FIDEC, porque datos oficiales no tenemos, porque no hay información pública, porque nos están también violando nuestros derechos a tener información pública, entonces tenemos que tener información privada, que dice que los años de escolaridad promedio en Nicaragua son 6.5 años a nivel global y en el campo de 4 años, cuando el umbral educativo es 12 años. Aspiramos a eso como país. Entonces el diálogo nacional y la visión de país tiene que decir a qué país aspiramos y qué necesitamos que la educación nos dé como soporte para llegar a ese país que aspiramos. Pero eso, como te digo, no se puede hacer mientras Daniel Ortega esté en el gobierno, tiene que hacerse después, porque ahorita pues estamos luchando por nuestra vida, ¿verdad? Que de todas las maneras está siendo agredida. La quinta prioridad es aumentar la inversión en educación, pero no solo aumentarla, sino mejorar en qué se invierte. Actualmente hay una ineficacia total. Además de que se ha reducido el presupuesto, hay muchos años en que el Ministerio de Educación no ha logrado ni siquiera ejecutar el presupuesto, porque hay una gran ineficiencia. Entonces aumentamos el presupuesto, pero también tenemos que saber a dónde vamos a invertir, que sea más catalítico para mejorar la calidad y atender las prioridades que tenemos actualmente. La sexta prioridad es reorganizar el sistema educativo. Estoy hablando como carreta embajada, pero ya sé que ya pronto me vas a decir que se acaba el tiempo. Entonces, me puedes interrumpir cuando querrás. Okay. El tema es que nosotros actualmente el sistema educativo, estoy hablando de educación básica y media, al final voy a hablar un poco de universidad, porque estas 7 prioridades no son para la universidad, pero son para la educación básica y media. Perfecto. Entonces, el tema es que actualmente tenemos un gran enano cabezón. Tenemos un Ministerio de Educación nacional súper centralizado, con muy poca capacidad técnica y con muy poca capacidad de operacionalización, que está sobre todo, como lo sabemos, plagado de favores políticos y de clientelismo político, y tenemos casi nada en el territorio. O sea, donde se realiza el hecho educativo, que es en el centro educativo, no hay suficiente asesoría pedagógica, no hay suficientes recursos, no hay acompañamiento, no hay modelaje. Entonces necesitamos reorganizar el sistema educativo, tener a nivel central un Ministerio de Educación muy pequeño, pero técnicamente muy fuerte, que pueda acompañar unas instancias municipales muy fuertes. O sea, necesitamos unos ministerios de educación a nivel municipal, no que dependan de los gobiernos municipales, porque entonces le estamos pasando el problema político, sino que dependan del Ministerio de Educación, pero que estén mucho más cerca de donde se hace el hecho educativo y que puedan tomar decisiones, que no estén tan centralizadas a nivel nacional. También tenemos una propuesta de cómo hacer eso y qué funciones deberían estar a nivel nacional y cuáles a nivel local, pero esa es la sexta prioridad. Y la séptima prioridad es evaluar de manera permanente el sistema educativo. No porque la evaluación sea la panacea, sino porque nosotros necesitamos semáforos. Claro, si yo voy para Chinandega, necesito saber qué carretera tomé. Si la carretera que tomé me lleva a Chinandega o me lleva para Matagalpa. Entonces nosotros necesitamos evaluar el sistema educativo para regular lo que estamos haciendo y mejorarlo. Entonces eso que no sucede en Nicaragua, que nos damos cuenta cada vez que UNESCO saca una prueba internacional, necesitamos establecerlo como lo hacen todos los países de Centroamérica. Entonces cuando hablas de Centroamérica, nosotros estamos a la cola de Centroamérica. Claro. Y Centroamérica está a la cola de América Latina. Entonces imagínate dónde estamos nosotros, porque el gran problema es que cuando vos te detenés, no te detenés, sino que retrocedes en el mundo actual. Y esa es la situación de Nicaragua. Entonces, por eso es que hablamos de una emergencia educativa. Ahora, con relación a la universidad, y ya me voy a detener aquí, básicamente la universidad está destrozada. Sistemáticamente el Frente Sandinista le ha quitado la autonomía y la calidad. La universidad está destrozada, entonces en un nuevo periodo necesitamos recuperar la autonomía y reestructurar y reconstruir la Universidad Nacional, considerando que la Universidad Nacional es un bien público al que todos tenemos derecho. Yo tengo una consulta previa a las últimas dos que les había leído antes, que se me vino ahorita que estábamos conversando. Estas 7 prioridades, ahorita hay un proceso, ¿verdad?, en Nicaragua de construcción de la oposición, que es la Coalición Nacional. Dentro de la Coalición Nacional están estos dos entes, que fueron los que se formaron después del 18 de abril, la Alianza Cívica, llamada por la CEN, y la Unidad Nacional. ¿Ustedes se han acercado a distintas personas o integrantes de estos dos espacios para presentarle este programa
No. y que pudiese ser tomado para la construcción de la nueva Nicaragua? En realidad no nos hemos acercado, lo hemos sacado públicamente. En el 2006 hicimos una invitación masiva, lo publicamos en nuestra página web, lo reprodujimos. Este año sacamos un artículo en Confidencial y luego lo publicamos en Envío, la revista Envío, que este mes tiene nuestra presentación, que va a salir en inglés además. Pero en realidad no lo hemos presentado todavía, pero estamos anuentes a que quien quiera, cualquier institución que desee que lo presentemos, lo podemos hacer, pero de todas maneras ese es nuestro aporte para el país. No nos pertenece a nosotros, lo que queremos es que lo usen y que lo revisen y lo consideren si les parece. Okay. Perfecto. Contexto es un espacio que promueve la participación ciudadana. Recibimos 2 preguntas, sobre todo por lo que ha venido pasando a lo largo de los últimos 22 meses y recientemente que acaba de pasar con una estudiante. Ella estaba estudiando Ciencias Políticas en la Universidad Politécnica y a solicitud de UNED, que es la organización de estudiantes dentro de las universidades, pidieron... La organización del frente. Bueno, del frente, ¿verdad? Totalmente. Exigieron su expulsión. Entonces, hay 2 preguntas. Su opinión sobre el sistema educativo actual y las expulsiones arbitrarias que han recibido los estudiantes. Ya vamos casi por los 200 estudiantes expulsados, que al final de cuentas es una discriminación, ya que los expulsan por su afinidades, ya sean políticas, religiosas, etc. Y UNED como ente represor. Bueno, yo lo que podría afirmar sobre ese particular es que la gestión universitaria se ha vuelto una herramienta de legitimación de la violencia hacia los estudiantes. Es decir, la gestión universitaria no está pensada en generar educación de calidad en este país. Está pensada para generar violencia cuando esa violencia justifica de alguna u otra manera el poder, la perpetuación en el poder. Entonces, partiendo de eso, o sea, si la gestión está pensada para eso, pues la universidad y los estudiantes universitarios están fatal. Yo le digo a algunos estudiantes con los que trabajo que están en secundaria, están en la peor época para convertirse en estudiantes universitarios. O sea, suena desgarrador, pero es cierto. Es decir, te tenés que, porque además ni siquiera la familia puede estar ahí de por medio, te tenés que enfrentar a toda una maquinaria que está pensada para ayudarte si vos ayudas. Si te volvés, como decía la profesora, un cliente del partido de gobierno. Entonces, partiendo de eso, estamos fatal. Ahora, con lo que se refiere a UNED es una institución, es como que el brazo ejecutor de la dictadura en las universidades en donde tiene presencia. Es el brazo que se encarga, en algunas instituciones me consta incluso de que UNED tiene más poder que el Consejo de Rectoría. Lo acabamos de ver con la exigencia de UNED a expulsar a un estudiante, porque no querían. Exactamente, entonces son el brazo ejecutor, es decir, UNED no es una instancia que represente a estudiantes, no es una instancia que represente el derecho a la educación de los y las estudiantes, es una instancia que representa a los dictadores frente a académicos, entre comillas, que están ahí y que, bueno, pues tienen que obedecer a nivel de gestión lo que les manda. Entonces, es una situación bien crítica la que se vive en las universidades y llama mucho la atención, ¿verdad?, como estas personas que no tienen ni el nivel técnico, y hay que decirlo, ni el nivel político para poder tomar decisiones que trastocan la vida de miles de personas, es increíble cómo a esas personas se le han dejado montar a muchos académicos que están ahí de por medio, que algunos tal vez por miedo, ¿verdad?, por la misma represión, y que se entiende, pero algunos también por complicidad. Entonces, en ese sentido, creo que también yo quisiera aprovechar para llamar a los académicos que están en las universidades que también reflexionen sobre el papel que tienen que jugar, sí, y poder limitar ese poder, ese brazo ejecutor que está ahí. Así es. Yo quisiera decir con relación a esto que la Academia de Ciencias de Nicaragua, de la que soy miembro, elaboramos el año pasado con ayuda de Rafael y de otras personas un informe para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, tanto de Naciones Unidas como de la OEA, denunciando, entre otras cosas, la expulsión a los estudiantes universitarios. Es una violación total a los derechos humanos,
Pero adicionalmente quiero decirles que la UPOLI es una universidad privada de la Iglesia Bautista. Entonces yo quisiera saber qué dice la junta directiva de la UPOLI y qué dice la Iglesia Bautista, no solo de Nicaragua, sino a una nivel internacional, con la violación de todos los derechos de esta estudiante a la que expulsaron. De por sí, ¿cómo se dice? La notificación que le dieron a ella llevaba varios versículos de la iglesia, del por qué se estaban tomando las decisiones. Yo creo que hay que denunciarlo a nivel internacional. La Iglesia Bautista tiene que pronunciarse. Esto es una aberración, como decía Rafael, desde todo punto de vista. Esto no se puede permitir. Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por toda la información que nos acaban de dar, por su participación. Esperamos seguir conversando en futuros temas, también siempre con la educación. Contexto es un espacio con participación ciudadana, así que les dejaremos en pantalla la información de CIACE, la información de envío, donde pueden encontrar toda esta información. Y no duden en contactarnos por si quieren tener más información y acercarse a nuestros panelistas aquí. Muchas gracias por la invitación. Y claro, a la orden, por supuesto. Y si tienen otras preguntas online, con gusto, estoy segura que las respondemos. Okay. Buenas noches. Buenas noches.